mares y océanos, ubicándose en la superficie es la que recibe directamente la insolación, por lo que se calienta más. Pero recordemos que el aumento de la evaporación del origen al enfriamiento consiguiente de las aguas que no se han evaporado, que el calor involucrado en la evaporación procede de dichas aguas. El resultado es que las aguas superficiales se calientan más durante el día y se enfrían también más durante la noche, lo cual da origen a que las aguas profundas tengan una temperatura estable tanto de día como de noche, mientras que las aguas superficiales tienen una temperatura muy variable, siendo mayor al final de la tarde y menor a mediados de la mañana, tal como se indica en el artículo sobre la adiatermancia. Esto es claramente evidente en una piscina, estanque o en una playa tranquila, donde la temperatura del agua en los pies es mucho más fría que la que está en la superficie. La configuración del relieve submarino. Existen diversos tipos de relieve submarino. Están las fosas oceánicas, dorsales oceánicas, llanuras abisales, cordilleras submarinas, plataforma continental y talud continental. Los vientos planetarios y las corrientes oceánicas. Los efectos del viento sobre la intensidad, duración y dirección de las corrientes oceánicas es prácticamente inexistente. El que muchas veces la dirección de las corrientes marinas y de los vientos planetarios coincide entre sí se debe a que tanto las unas como los otros se desplazan por las mismas razones relacionadas con los movimientos de la Tierra como planeta, especialmente el movimiento de rotación terrestre. Sin embargo, la idea de que el viento es el motor de las corrientes marinas está muy arraigada en todo el mundo, a pesar de que desde hace unos 500 años se ha podido comprobar que esa es una correlación prácticamente inexistente. ¿Cuáles son las causas de las corrientes marinas? Las tres causas físicas más importantes de las corrientes oceánicas son los movimientos terrestres. Tanto la traslación como la rotación del planeta ocasionan movimientos constantes de las masas de agua, aunque en muchos casos éstas se desplacen en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Otra causa, los vientos planetarios. No es cierto que los vientos ocasionen directamente las mareas, pero sí que contribuyen a ello. El desplazamiento no solo aguas de la superficie como en el oleaje, sino además movilizando la atmósfera para hacer circular la energía calórica del ambiente, lo cual tiene un impacto en el agua. La surgencia de aguas frías, las aguas profundas del océano son frías, ya que son más densas y poseen menos energía. Estas aguas surgen hacia la superficie en zonas específicas de la zona intertropical, empujando las cálidas a su paso. ¿Cuáles son las consecuencias de las corrientes marinas? Pues las principales consecuencias de las corrientes marinas se pueden observar en el clima, pues son clave para el almacenamiento y la transferencia de energía térmica del planeta. Por medio de ellas se logra distribuir el calor entre los mares, la tierra y la atmósfera. Esto hace que las condiciones meteorológicas sean más estables, al igual que los diferentes patrones climáticos del mundo. Otra de sus consecuencias es la formación de mares que pueden ayudar a los peces a migrar de un lugar a otro cuando la situación lo amerita, o en el caso de especies que se trasladan de un lugar a otro para evitar los cambios en la temperatura del agua en determinados momentos a lo largo del año. La influencia sobre el clima, pues la atmósfera y océano constituyen una unidad. El océano calienta la atmósfera
Cuando está caliente, la atmósfera provoca las olas del mar y pone en marcha las corrientes superficiales. Renovando el agua en la Tierra, existe una circulación general de la atmósfera de forma zonificada, que pone en juego las masas de aire, la temperatura, la humedad, la rotación y la traslación del planeta. En los océanos transitan fuertes corrientes oceánicas. Las que van del Ecuador hacia la latitud alta son cálidas como las corrientes ecuatoriales del Pacífico y del Índico. Las del Golfo, que comienza en el Golfo de México y llega a la península escandinava, o a corriente del Kuko, Shibo, en las inmediaciones de Japón. Las corrientes que van de las altas latitudes al Ecuador son frías, como las de Humboldt en Chile, las Malvinas de las Argentinas o de las Canarias. Corrientes cálidas corren del Ecuador hacia las latitudes altas. Corrientes del Golfo, las ecuatoriales del Pacífico. Corrientes frías recorren las altas latitudes hacia el Ecuador, la corriente de Humboldt, la de las Malvinas. Bien, te invito a que veamos el siguiente video y reforcemos un poquito más nuestro tema que está interesante. Presta mucha atención. Corrientes marinas. Las corrientes marinas son masas de agua con desplazamientos propios dentro de los océanos, con profundidades diversas y con determinadas direcciones. Pueden ser consideradas como ríos dentro del océano. Su existencia hasta ahora se atribuye a varios aspectos, entre los que se pueden nombrar la variación del nivel del mar debido a la atracción de la luna y el sol, lo que provoca una elevación y descenso del nivel del mar por ciclos de 6 horas. El viento y la tormenta crean las olas marinas, que por oscilación pueden recorrer grandes distancias. La rotación de la Tierra hacia el oriente también influye en las corrientes marinas, porque tiende a acumular el agua contra las costas situadas al oeste de los océanos. También se debe a diferencias de temperatura y de salinidad entre masas de agua. Para estos dos últimos tenemos un experimento simple con el que se comprobará cómo estos afectan a las corrientes marinas. En el caso de diferencias de temperaturas, el agua fría tiende a irse al fondo del océano, mientras que las más cálidas a la superficie, lo que genera la existencia de corrientes frías y cálidas, aunque igual hay corrientes que se caracterizan por el ascenso de aguas frías desde el fondo del mar, como la corriente de Humboldt, que se... Un tema súper interesante. Sé que has estado muy atento. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Una de las consecuencias es la formación de mareas. Una de las consecuencias de las corrientes marítimas es la formación de las mareas. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Las corrientes frías son aguas de poca temperatura y gran profundidad. Verdadero. Las corrientes frías son particulares de las regiones árticas. Las corrientes frías son particulares de las regiones árticas. Verdadero. Corrientes de densidad se originan del contacto entre las masas de agua. Corrientes de densidad se originan del contacto entre dos masas de agua. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Completa las siguientes oraciones. Vamos a ver qué palabritas se han omitido. La primera dice, las son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona. Estamos hablando de las corrientes cálidas, que son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona. Siguiente oración. Tanto la
como la planetas ocasionan movimientos constantes de las, pues vamos a completar. Nos dice tanto la traslación como la rotación de los planetas ocasionan movimientos constantes de las masas de agua. Siguiente oración. La principal consecuencia de las corrientes marinas se puede observar en el clima. Y nuestra última oración nos dice, las corrientes marinas a menudo involucran masas de agua, tanto frías como cálidas. Bien, un tema súper interesante que hemos visto el día de hoy. Tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. Muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase.